El impacto que es al final de la tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado. ¿Qué institución más colaboradora? ¿Qué institución más firme, más solidaria con ese prójimo carenciado de las zonas rurales de Villa González? Apóyelos. 809-443-8010. También al Hogar Escuela Santo Domingo Sabio. Otra firmísima institución de apoyo a jóvenes en alto riesgo. Regentado por los salesianos de la Iglesia Católica, que es servicio, formación, educación. Y allí es formar jóvenes en alto riesgo para hacerlos mejores ciudadanos. Avenida Independencia, casi esquina Avenida General Gregorio Luperón en Santo Domingo. Bueno, ayer fue un día de elecciones para derechas y para izquierdas. Diríamos que le fueron favorables. En Francia, la derecha avanzó. La Le Pen, más de 80, 89, 88 escaños. Pero la izquierda de Mélenchon, eso tuvo una gran mayoría. Gran derrotado. Diríamos, el centrista Macron, que había ganado la presidencia, desde luego, tiene ahora esos problemas de parlamento, de cámara y de asamblea y esas cosas. Pero eso no quiere decir que no se gobierne. Un primer ministro podría ser porque ahí en Francia se manejan las cosas muy distintas como se manejan por aquí. Un primer ministro podría ser Mélenchon, un hombre de izquierda, pero Macron puede gobernar más cómodo con Mélenchon que con la Le Pen. Es decir, que ahí probablemente el primer ministro sea de izquierda. En España, señor, el Partido Popular ha hecho una verdadera hazaña política. En Andalucía, esa es una de las regiones, yo creo que es la región más grande de España en cuanto a población y territorialidad también, tengo entendido. Si no es la más grande, es una de las más grandes. Entonces, eso era un territorio prácticamente del PSOE español. La derecha en España nunca ganaba ahí, hasta que se fue imponiendo, ganó con otros partidos aliados, fue ganando espacio y en esas elecciones de ayer, pues el Partido Popular gana con mayoría absoluta, va a gobernar con mayoría absoluta. La anterior estaba gobernando con la derecha centrista también de Ciudadanos, partido de derecha, que no era más que parte del mismo PP, esa derecha desprendida. Pero esta vez el PP ha ganado solo, no necesitó de más nadie. Es decir, más de 30 diputados de esa región fueron captados a los partidos, principalmente a votantes del PSOE, de la socialdemocracia, y votantes de la misma derecha que estaban disgustados. Es decir, el triunfo es de la derecha. Pero la derecha francesa también salió beneficiada, la ultraderecha francesa. El propio Vox, que es un partido de ultraderecha, también ganó, porque ganó dos escaños más. Entonces, derecha e izquierda en Europa están felices.
En América Latina, que aquí le llaman izquierda, hasta el gobierno del PRM aquí es de izquierda, según lo que escriben en los periódicos y en los medios. Diríamos, en Estados Unidos, porque, o en Europa, le llaman izquierda a esto. Pero hay que reírse, como ese izquierdismo de México y el izquierdismo de quién más, bueno, de Honduras, eso, imagínense usted. Entonces, Colombia es un país muy especial. Definitivamente el triunfo de Gustavo Petro es un triunfo emblemático, muy importante, porque ha ganado en un país, repito, donde la izquierda no tenía las posibilidades de ganar. Izquierda de verdad, porque tengo una izquierda de verdad, la de Petro, un hombre con ideología y su formación de izquierda. Ahora, la derecha de Colombia demostró que ese país, era como nosotros habíamos dicho el día pasado, que es un país muy especial porque ahí está dividido entre derecha e izquierda, está la sociedad colombiana. Hace un mes nosotros decíamos aquí, digo, el triunfo de Petro muy cerrado, porque estamos hablando de Petro obtuvo, ¿cuánto fueron? 50.44. Y el otro candidato, el opuesto, el opositor, Fernández, 47.31. Ahora, Colombia, esos números, la verdad que eso se me pareció como a las elecciones del 66 aquí, que el profesor Juan Bosch no fue a hacer campaña, no salió a hacer campaña. No había redes, si hubieran habido las redes en esos años, pues el profesor Bosch hubiera hecho su campaña por vía de la red, pero el profesor Bosch no salió prácticamente a hacer campaña. Entonces la campaña salió Balaguer, hizo su campaña, con muchos inconvenientes también, porque un país que estaba saliendo de la guerra de abril, imagínense ustedes, y las armas y todo que había escondidas y con posibilidad de usarlas contra políticos de la época. Y tanto Balaguer como Bosch eran gente muy, diríamos, atractivo al atentado. Y ganó Balaguer. Bien. Todo el mundo sabe las trabas, los inconvenientes para hacer un buen gobierno. Balaguer tuvo que auxiliarse de su habilidad, de su destreza, de su astucia y de usar la fuerza, aunque con la democracia, pero ser una democracia con fuerza, para poder hacer lo que nosotros siempre hemos dicho, esos allanamientos, todos aquellos apresamientos, todas las medidas de fuerza que hubo que tomar, porque hubo una izquierda y una, diríamos, no una derecha, ni, vamos a decir los liberales del PRD, pero más la izquierda revolucionaria fue la que le hizo frente al gobierno de Balaguer con, diríamos, con intención de derrocar el gobierno. Bueno, el gobierno fue un gobierno de fuerza y de democracia y de todas esas cosas. Ahora, ¿qué le espera a Gustavo Petro y a Colombia? Petro tiene dificultades con un Congreso que tendrá, se la va a poner como se dice en China. Un hombre con una vicepresidenta tan problemática en un país como Colombia, porque Colombia es racista, tiene sus negros ahí en el Atlántico principalmente y en la zona de Buenaventura, por la zona del Pacífico, pero Colombia es un país de gente, la mayoría es blanca, o mestizo,
de indígenas con blancos. Los negros no son muchos en Colombia, son pocos, pero se hacen sentir en los deportes y en la música y esas cosas, y entonces, bueno, hay una etnia, pero marginada, no hay duda de ello. Petro usó a esta señora como una especie de atractivo propio de las izquierdas, pero eso es un riesgo en Colombia, porque imagínense que a Petro le hagan un atentado y ese señor, si no muere, queda inhabilitado. La presidenta de Colombia es esa dama. Y yo no quiero ver a Colombia con ese gobierno, porque eso va a ser. Eso no es Estados Unidos, es donde Obama fue presidente, negro, pero es que en Estados Unidos hay una población negra que, aunque es una minoría con respecto a la blanca, pero es una población que tiene peso político, los negros en los Estados Unidos. Y además, pues el negro en Estados Unidos es parte del crecimiento y la formación de los Estados Unidos. Pero en Colombia no es así. Ahora, hace un mes, a raíz de la primera vuelta, nosotros decíamos que habrá muchos, porque había muchos empresarios colombianos que estaban preocupados por la posibilidad de triunfo del señor Petro. Porque es que en la izquierda está demostrado que los comunistas y los izquierdistas principalmente quieren resolver el problema de los pobres, pero sin trabajar, porque es que ellos no crean riqueza. Entonces quieren ampararse en la riqueza que ha hecho otro para quitarle a ese, para darle a esto, pero usted no trabaja. Y si usted no trabaja y crea riqueza, usted no puede distribuir riqueza. Verbigracia, miren en Cuba. Es lo mismo, pero en todo se repite en Venezuela, se repite por Nicaragua, se repite en Rusia, en China, porque hubo que cambiar el modelo económico. Se quedaron con un sistema político arbitrario, de fuerza, pero con un sistema económico, vamos a llamarle, o un modelo económico distinto, capitalista, modelo capitalista. Producción, generar riqueza, pues usted no puede regalarlo si usted no genera riqueza. En China han tenido que fajarse a generar riqueza. Excelente. Y ahí está el país con una gran economía y un país con mucha fortaleza económica. Pero usted tiene que generar riqueza. Estos vienen a distribuir la riqueza que ha hecho otro o a repartir pobreza, como están en Cuba hoy, repartiendo pobreza. Entonces, habrá que estar muy atentos, porque en Colombia, como en Colombia están tan radicalizados, políticamente hablando, entre derecha e izquierda, Colombia tiene una clase industrial pujante. Y este señor viene con unos sistemas. Yo oí el discurso cuando él agradecía a los votantes que le dieron ese triunfo. Ese discurso de agradecimiento, señores, eso es un esfuerzo palabrero. Todo eso es palabra, una utopía, una ilusión. Eso es un ilusionista. Porque es que todas las cosas que ese señor planteó, de esa renovación que va a haber en Colombia, esa renovación social, y que los pobres y los ricos que tienen que ser sacrificados, y los impuestos, ¿y cómo que se va a gobernar Colombia? Un país como es este. Un ejército que va a estar expectante. Políticos curtidos, los políticos de derecha, centristas o liberales y conservadores colombianos, que lo que han desaparecido son los partidos, pero la gente está ahí, no organizados, pero tienen su fortaleza. Entonces este señor va a tratar de crear políticas para beneficiar a los excluidos. Colombia es un país que tiene mucha
diferencias. Hay mucha gente excluida, no hay duda, son indígenas. Hay mucha gente con un desbalance en la distribución de los recursos y hay muchos pobres, no hay duda de ello. Ahora usted trata de revertir eso porque usted tiene ese compromiso. Eso no va a ser fácil. Si no puede hacer esos cambios, será un fracaso. Pero si él trata de forzar los cambios, entonces mucha gente va a venir a invertir a países como República Dominicana. Y aquí vamos a ver muchos empresarios colombianos que decíamos nosotros hace un mes aquí a raíz de la primera vuelta. En Colombia había mucha gente esperando ese resultado para, en el primer momento que aparezcan medidas dirigidas a restarle actividad a esa clase empresarial y a esa derecha de Colombia, uno realmente sabe que lo que viene es la debacle. Porque es que los izquierdistas y comunistas no saben trabajar. Y ahí están los ejemplos. Señores, Brasil, hay que ver lo que pasó con la señora después de Lula. Aquellas manifestaciones, cómo echaron a esa muchacha, la echaron del poder. Y a Lula, fíjense todo lo que pasó. Es decir, volver un Lula a Brasil tiene que ser un hombre transformado. Pero sigue ese ambiente de izquierda, como le llaman, pero eso es una izquierda, como nosotros hemos dicho muchas veces, una izquierda melódica. Ni siquiera ideológica, melódica. Y ahí lo que se viene es hacer lo que siempre han hecho, un esfuerzo verbal para tratar de que la gente se quede en un ambiente de esperanza. Ese discurso esperanzador. Vamos a la pausa. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. El dominicano, cuando quiere puede, lucha como nadie para progresar. En su corazón la esperanza crece, sabe que la fuerza está en la unidad. Dominicana, dominicano, somos vencedores si me das la mano. Dominicano, dominicano, pasamos del sueño a la realidad. Dominicana, dominicano, somos vencedores. La vida es como una carrera, una sola, en la que cada día damos la milla extra y seguimos transformándonos, porque lo más importante no está en lo que hicimos, sino todo lo que hacemos para ser invencibles. Banreservas, el banco de todos los dominicanos.
mixtura ideológica es en los políticos dominicanos, porque aquí no sabemos ideológicamente dónde están ubicados nuestros líderes. Vamos a llamarles demócratas o liberales, porque, repito, en Estados Unidos y en algunos, diríamos, medios y países principalmente europeos, se le llama gobierno de izquierda al gobierno de Luis Abinader. Pero como el PRM, producto de que el PRD era un partido liberal, se señalaba como liberal, porque el doctor Peña Gómez era su líder y entonces hacía aquellos periplos por aquellas capitales europeas con aquel liderazgo socialdemócrata y se veía como de izquierda. Pero el doctor Peña Gómez no gobernó aquí. Entonces los gobiernos del PRD se anunciaban como gobierno de izquierda, pero terminaban siendo gobiernos totalmente de derecha, o peor que los de derecha, y corruptos, y entonces ineptos, y se le sumaban todas esas cosas. Y ese es el legado, esa es la base, ese es el fundamento del PRM, que mucha gente allí tiene ideas, diríamos, democráticas, limpias, renovadas probablemente, y entonces hay que catalogarlo como liberales o demócratas, que yo no le voy de derecha, porque la derecha, los derechistas también son demócratas. Entonces en el PLD, Juan Bosch era un hombre que manifestó que era marxista en sus métodos de trabajo, pero que era un hombre de izquierda. Se señalaba a Bosch como un hombre de izquierda, pero tenía posiciones definidamente de izquierda. Leonel Fernández puede ser un hombre de izquierda muy moderada, pero más inclinado a la izquierda que un Danilo Medina, que demostró que no. Danilo Medina es un gobernante atípico en ese sentido, porque ese régimen, si hubo distinción, fue simple y llanamente en el manejo, ese manejo demencial del Estado, en forma tan descarada, aquellas mayorías construidas, congresuales, aquellos engaños a los compañeros, todo fue aliar la astucia y la mala fe, una cosa que uno no entiende, todo una estratagema para mantenerse en el poder, usando las artimañas o los argumentos más negros o más oscuros para sostenerse en el Estado, sobre esos manejos, el dinero y unas incondicionalidades juradas. Bueno, la mejor prueba es esa. Miren cómo están en justicia, porque no fue un gobierno que se distinguió por tener por lo menos el respeto a los demás. Pero bien, vamos a ver estos izquierdistas dominicanos, o liberales, o demócratas, como le querramos señalar o marcar. Ahora, ayer fue un día muy político. Los partidos de oposición han estado movilizándose porque hay dos situaciones. Un PLD que no tiene un liderazgo que va a competir, un líder que va a competir, sino que tiene liderazgos menores, perdón, que nosotros le hemos llamado flores de un día, porque son liderazgos que han salido como verdaderos botones. Ahora, Leonel Fernández tiene ya la experiencia de Estado, un liderazgo más formal, pero tiene un partido nuevo que está
formando. Entonces, esos dos partidos de la oposición necesitaban esa efervescencia mientras el PRM se mantiene en su gobierno trabajando, y ese partido, aunque no esté en actividad, vamos a decir, partidaria, porque el poder le absorbe y sus principales dirigentes son funcionarios públicos, eso es muy normal, que entonces no están dormidos, pero sí entretenidos con los cargos, se puede decir así. El presidente sigue haciendo su trabajo, no necesita prensa, el presidente es noticia donde quiera que se mueva, tiene la facultad de, como el principal representante del Estado, tiene un mecanismo para repartir, para dar, para hacerse sentir como dadivoso, entregando, por ejemplo, fíjense como nosotros que hemos siempre señalado y haciéndole crítica a Danilo Medina y al propio gobierno de Luis Abinader con respecto a las titulaciones, principalmente a las tierras agrícolas, las parcelas. Le he llamado un proceso de contrarreforma o de liquidacionismo agrario, le he llamado a ese proceso. Pero el presidente no necesita anunciar, por ejemplo, que va a una reelección porque crea lo que ya se ha creado, porque ese discurso del presidente no podía ser un discurso para contrarrestar los discursos de la oposición. Repito, por esas cosas que yo creo que el gobierno no puede abrir una campaña electoral tan a destiempo de 2 años, porque da pie a que entonces la gente piense que lo que vamos a la checha de las elecciones, mientras el gobierno se necesita que trabaje, que esté en lo suyo. Ahora se ve como que el gobierno va a la calle, invitado por el propio presidente, que le dice a su partido, váyanse a la calle. Pero es un gobierno que nosotros incluso hemos criticado esa forma coloquial del gobierno, del presidente de la República. Porque un presidente puede estar en la calle y el partido puede estar en la calle, pero no puede estar todo el tiempo en la calle. Porque se va a distraer y no va a trabajar. O sea, lo que le da la reelección al presidente es su trabajo. No es el proselitismo por adelantado. No. Lo que da reelección, dice Manuel Fermín, y lo he manifestado aquí yo no sé cuántas veces, que ya probablemente deseo o canso con eso, es el trabajo, un trabajo que se vea, infraestructural. Hablé del Don Chencho, pero el presidente, si piensa que con discurso o con dádivas, no, eso no hace reelección. He dicho yo, probablemente que esté equivocado o esta vez me derrote ese mecanismo de hacer política. Porque si fuera dando, señores, el gobierno de Danilo Medina hubiera elegido al penco, como se le llamó al señor Gonzalo Castillo, porque ese gobierno repartió todo, pero aquí hubo un gobierno que repartió toda la tierra del CEA, dio hasta la que no se tenían que dar, la regaló el gobierno de Hipólito Mejía y no pudo pasar la reelección porque no hizo una obra infraestructural. De Salvador y de don Antonio, que en paz descanse, uno no puede decir nada porque ellos no fueron a la reelección. Pero el ejemplo de su derrota lo vimos ahí. ¿Por qué? ¿Cuál es la obra del PRD? Silencio. El presidente, creo que por segunda vez, por sus mismos discursos emotivos, aunque es un grito de guerra, pero es un grito de guerra que yo creo que se convierte en un boomerang. Y fíjense cómo, ya hay que ver los relajos, como se dice, que hay en esas redes. Con esa expresión de que el presidente ha dicho, que no vean para atrás, que el pasado es pobreza, que el pasado es atraso, que el pasado es corrupción.
Señores, y si no fuera por el pasado, ¿qué tuviéramos hoy? Y yo pienso desde Balaguer para acá, porque hay que incluirlo al pasado. El presidente no habló solamente del PLD, que debió haberle puesto nombre a esa expresión. Bueno, desde el PLD para acá, el PLD que no hable, porque eso fue atraso. Bueno, ok. Pero el pasado, Balaguer está ahí. Entonces, los balagueristas dirán, ay, si no hubiera sido por San Balaguer, porque a Balaguer va a haber que hacer una estatua aquí. Yo vi una nota por ahí, no sé por dónde fue que vi que es necesario construir presas, porque el cambio climático obliga a construir represas. Ah, pero a Balaguer que entonces previó el cambio climático cuando no se hablaba de eso. Ay, Dios mío. Yo creo que esa expresión del presidente se va a convertir en un boomerang para él. ¿Por qué? Por lo que he estado explicando. Anunciar una reelección, el peligro de una reelección en un gobierno que vende transparencia es el uso o abuso del uso de los recursos públicos. Siempre dije aquí, eso es un peligro, que el presidente anime a su gente a mandarlo a una reelección. Primero una reelección, supongamos que el presidente no hubiera hecho uso de esa expresión, de invitarlo a la calle, realmente invitándolo a que vayan a promover la reelección. Si no la de la reelección de su propio partido, porque tal vez renuncie a eso y diga que no va, porque el propio presidente dijo ayer que habían iguales a él ahí, que el partido tenía mucha gente que podía ser postulado, que no necesariamente era él. Pero uno sabe que el mejor activo, la mayor divisa que tiene el PRM es el propio presidente Abinader. Pero, repito, vamos a darle ese beneficio. Ahora, nosotros decíamos aquí hace un tiempo, el peligro de la reelección en un gobierno que vende transparencia es que es difícil ir a una reelección sin corrupción. Y citaba el caso de Ulises Heró, que fue el que inició esas reelecciones sobre la base del soborno y el gasto y el populismo. Y mira que general Heró, el general Benito Monción está disgustado. ¿Y qué es lo que le pasa? Bueno, llévele alguna morocota, a ver si el hombre se anima. y entonces Lili salía con varias mulas cargadas de dinero, de morocotas y papeletas que se la facilitaba el señor Cosme Valle. Entonces Heró salía a comprar esos dirigentes, esos próceres de la restauración, hombres clave, esos generales, y sabía que las reelecciones se pasaban así. Yo he dicho, el presidente tendrá que estar muy, pero muy avesado, muy vigilante de que esos recursos no vayan allá. ¿Por qué? Porque esos recursos utilizados, los del Estado, en esa reelección, van a traer muchas denuncias que la va a hacer la oposición. Pero la Procuraduría General de la República tiene que aceptar aquellas denuncias, aquellas querellas que puedan formularse. Vamos a la pausa y seguimos con el tema. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana,
75 años trabajando por una estabilidad que se siente. El dominicano, cuando quiere puede, lucha como nadie para progresar. En su corazón la esperanza crece, sabe que la fuerza está en la unidad. Dominicana, dominicano, somos vencedores si me das la mano. Dominicano, dominicano, pasamos del sueño a la realidad. Dominicana, dominicano, somos vencedores. La vida es como una carrera, una sola, en la que cada día damos la milla extra y seguimos transformándonos, porque lo más importante no está en lo que hicimos, sino todo lo que hacemos para ser invencibles. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bien, cuando llegue una avalancha de denuncias al escritorio de doña Miriam Germán, ¿qué va a pasar? De toda esa utilización de recursos públicos, que una camioneta por allí, que se vio alguien allí, que un meeting, ese mismo meeting, hay que ver de dónde, quién pone los recursos, de dónde salen los recursos. El partido, el PRM, tiene que actuar con mucha limpieza y con mucha delicadeza, porque al abrumar la Procuraduría y la Procuraduría no poder actuar, Miriam Germán se va a abrumar y se va del cargo, digo yo. Ante presiones de ese tipo, ella se iría del cargo. Y si se va del cargo, ahí mismo murió la transparencia y la independencia judicial y todo eso. Puede afectar esas cosas. Por eso creo que ya es tiempo mandar ese discurso tan abiertamente, un reto a la oposición. Pero ¿qué ha pasado? Además de eso, yo creo que ese discurso tan temprano, en esos términos tan ríspidos del propio presidente, une la oposición. Ya el PLDismo no piensa, ni la misma Fuerza del Pueblo piensan igual a partir de ayer para acá. Las bases del PLD y muchos de sus dirigentes, si Leonel Fernández queda en segundo lugar en unas elecciones, esa gente van a ir a votar y se va a unir, esa gente se van a unir porque ya están afectados los dos grupos, los dos partidos de oposición. Están incluidos en la frase de no mirar para atrás, porque el atrás lo que da es pobreza y atraso. Imagínense ustedes, ¿qué va a pasar? Ya Danilo Medina, yo pensaba y había dicho que una de sus estratagemas o de sus tácticas o su estrategia era, podría ir hasta unido al PRM por una atenuación. Él le ha señalado de los juicios, que le atenuaran sus juicios, que no lo persigan a él, que no persigan el comité político. Bueno, todas esas cosas que se pueden ver cuando hay un mando superior, aunque se diga o se promueva la creencia de una independencia judicial. Entonces, ese partido, el propio Danilo Medina le arenga: usted y mi partido vamos para el poder en el 24. Nadie lo dice. Claro, usted puede llegar al poder en el 24 unido. ¿A quién? ¿Al gobierno o unido a Leonel Fernández? Necesita de esos dos apoyos porque solo no llega el PLD al poder. Ahora, Danilo no está hablando mentiras. Vamos en el 24, vamos para el poder. Claro, vamos para el poder o por allí o por acá. Ahora, si este de por allí, el presidente le pone un sello como el que le puso ayer, ese danilismo o danilato no le queda más remedio que negociar con Leonel Fernández, aunque no negocie el propio Danilo Medina de lleno o de frente. Tiene sus mecanismos.
pero va a unir esa oposición, ese discurso del presidente Abinader. Entonces esa oposición va a estar expectante, mirando todo lo que pase con respecto a la inversión, al gasto en esa campaña de destiempo, 2 años, mandando una reelección. Y repito, Miriam Germán, que se abrume con esas quejas o esas querellas, tendría que renunciar, irse del cargo porque no va a resistir. Y repito, esa es una debilidad para el propio gobierno. Eso es lo que yo percibo y probablemente esté equivocado. Ahora, yo escribí el martes pasado un artículo, vuelve Don Chencho, decía yo. ¿Por qué yo escribí vuelve Don Chencho? Porque estas cosas van a salir en estas elecciones y más tan a destiempo. El presidente ha puesto el tema que yo he tratado aquí. ¿Por qué? Porque los PLDistas, ¿qué es lo que han puesto en las redes? Sus obras. Lo que le van a exigir, lo que le exigían cuando Balaguer se le exigía al PRD. ¿Y cuáles son sus obras? Don Chencho, ¿quién hizo esto? Oh, Balaguer. Hoy usted ve las redes y todas los cuestionamientos a la frase de no mirar para atrás es porque le alegan al presidente que le dijo a su gente no miren para atrás porque van a haber muchas obras que nosotros no podemos superar. Claro, al gobierno no se le puede pedir que supere un periodo de 20 años en 2 años. Pero por eso es que esa expresión es peligrosa, porque es una expresión hecha a destiempo, porque el gobierno no tiene muchas cosas que exhibir. La publicidad política en campaña electoral resulta decisiva y cualquier escena mediática vista como intrascendente puede resultar clave en el tiempo de un candidato. Para el PRCC se hizo habitual desde el 86 presentarle al electorado las figuras simpáticas y campechanas de Don Chencho y Bartolo, cuyos diálogos y sugerencias en un lenguaje saleroso y sencillo basaban sus esperanzas y las del pueblo dominicano en la figura de Joaquín Balaguer. Un presidente, todo un doctor de Estado, por lo experimentado que llegó y se consolidó en el poder, logrando hacer una obra infraestructural inconmensurable a nivel nacional, y esto permitió construir una atmósfera de creciente inquietud para el elector con inclinación PRDista, pues ponía en el escenario a Don Chencho, que cuando alguien de la comarca le preguntaba ¿quién hizo esta obra? O Balaguer, como una forma de expresar lo omnipresente que eran las realizaciones ante la sequía, la aridez en las del PRD gobernando el país durante 8 años. Se utilizó el urbanismo y las grandes construcciones nacionales como un medio de transmitir mensajes de confianza a los ciudadanos. Hoy parece estar presente la solución imaginativa con la que la publicidad política impactó al elector en aquellos tiempos. Entonces me pregunto yo, ¿volverá al escenario del 2024 el sustrato básico para la reelección, que es presentar la obra realizada, no la que se piensa realizar? No basta al gobierno presencial o coloquial o la cercanía. Es necesario lo que delata fragilidad o fortaleza, su obra. No la continuación de la del PLD, porque el cambio suponía algo nuevo. El PRM ha ido bandeando esa realidad como si no le incumbiera. Y dirán, todo esto es historia. Pero pienso que urge recordarlo. Y que conste, al gobierno no se le puede reprochar escándalo de proporciones. Y a merced de una crisis durísima, que aún con serias dudas de gestión, se han adoptado decisiones difíciles como valientes, pero sus resultados siguen siendo apelables. Eso fue lo que yo decía el martes. Porque Don Chencho, fíjense lo rápido que el PRD, ¿a quién le responde el presidente? Con Don Chencho. Mire mi obra. Entonces el gobierno en 2 años
debió por lo menos tener algo presentable. He dicho yo muchas veces aquí que ya deseo, repito, eso va a salir en escena. Y yo creo que el presidente ha puesto eso en escena porque ahora mismo una oposición que acaba de salir de 20 años del poder le va a exhibir o le van a estrujar esas cosas. Ahora, el gobierno dice que la corrupción y todo eso, pero ese es el peligro de esta reelección a destiempo con tantos funcionarios. Prácticamente todo ese funcionariado está encima en el gobierno, pero vienen unas elecciones municipales por adelantado. Eso va a usarse los recursos públicos probablemente en esa elección y eso va a traer muchas preocupaciones, pienso yo, al gobierno y acusaciones que tendrán, repito, que caer en manos de la Procuraduría General de la República, de por sí ya abrumada y con todos esos casos que le puedan llegar, eso va a ser un verdadero enjambre de problemas y el PRM, va a tener que lidiar con eso. Pero yo no soy Arupis. Yo no puedo adelantarme a cosas que puedan o no suceder. Yo no sé, yo lo percibo así, pero he dicho que es difícil pasar una reelección sin corrupción en este país. O que no pregunten a los reformistas y a los balagueristas. Porque las reelecciones de Balaguer, señores, había que usar los recursos públicos, se usaban en forma abundante. No más que abundante, no en forma extravagante. Y eran tan públicos, tan de bulto, que la oposición, bueno, eso es un matadero electoral que vamos. Señores, y hay que ver la obra que hizo Balaguer. Me dirán, bueno, Fermín, no es solamente la obra. Porque si hubiera sido la obra, Balaguer entonces ganaba en el 78. Bueno, hubo un ingrediente político. Y siempre yo he dicho que esas elecciones la perdió la Guardia porque fueron demasiados excesos de esos militares. Pero la obra de Balaguer fue la obra que pesó a la hora de evaluar la figura de Balaguer y de la trascendencia que tuvo su liderazgo. Fue esa obra inconmensurable, una obra urbanística y diríamos integral, porque fue todo integral. Y la gente se dio cuenta que esas cosas tenían mérito, tenían valor, y esa campaña de Don Chencho fue efectivísima para que Balaguer regresara en el 86. Pero bien, vamos a esperar. El gobierno, que hay zonas donde el gobierno ha sido, yo diría que ha sido terco. El agro. Señores, ¿cuántas cosas han salido del agro? Leonel Fernández escribió un artículo hoy que me da la razón de todo lo que yo he dicho aquí. Economía dominicana, ambigüedades de la economía dominicana. Para obviar, me voy a dedicar nada más a leer lo que él señala en el área agropecuaria, que nosotros se lo hemos señalado aquí. Dice Leonel Fernández, descenso de la producción nacional. 2021, unos resultados mediocres, que creció tan solo 1.3% el sector. Perdón, ya nosotros hemos hablado de todo eso. Durante todo el año 2021, a pesar de la cifra inflada, dice, del crecimiento económico, el sector agropecuario solo obtuvo una frágil expansión de 2.6%. Lo he destacado aquí. ¿Cómo es posible que todo esté bien? Que el presidente crea que va muy bien el sector agropecuario, creciendo 2%, 2.6%. Eso es mediocre. 1000 veces lo hemos dicho aquí. Dice Leonel Fernández, el nivel más alto se produjo en 2009, lo dije aquí también, alcanzando un 10.2%, lo cual representó cerca del 70% del crecimiento del PIB ese año. Yo dije que ese año le salvó, el sector agropecuario le salvó la vida al gobierno de Leonel Fernández en cuanto a la parte de la economía, porque la economía iba creciendo negativamente y el crecimiento del sector agropecuario fue tan alto que pudo compensar
Recuerden que en el 8, la crisis alimentaria y todos esos problemas, más a finales del 2007 fueron las tormentas que devastaron el país. El 2008 tuvo un problema muy serio porque vino la crisis financiera, la crisis alimentaria, la crisis energética e incluso la crisis de los pollos aquí. Y eso fue la debacle. El crecimiento, aún así, el crecimiento del sector agropecuario fue extraordinario. 10.2 pudo salvar el PIB. Recuerdo yo, lo dije aquí también muchas veces. Lo he manifestado, mejor dicho. Entonces, para el 2021, aún con un rebote, dice el estadístico, de 12.3 de crecimiento, el sector agropecuario solo representó un 1.1%, señores, de crecimiento, una de las tasas más bajas de la historia nacional. Para los meses de enero a abril de este año, de 2022, los resultados de crecimiento no son más halagüeños de que los del año pasado. Nada más fue de 1.5%. Y para el mes de abril, lastimosamente, de 0.2%, lo dijimos. Entonces, esto ha sido una verdadera debacle en el sector agropecuario nacional. Pero más, aquí el señor, no recuerdo cómo que se llama este señor, que escribe en el Listín Diario, yo debo tener por ahí ese periódico del Listín Diario, está aquí. Este señor Ciprián publicó el sábado un artículo, pero él aquí transcribe lo que se va a hacer en el programa Siembra República Dominicana. Señores, todo lo que se anuncia que se va a hacer es porque no se ha hecho. ¿Qué hemos dicho nosotros aquí? El sector agropecuario está en manos inhábiles, pero el presidente no entiende eso y el presidente cree que todo se la están comiendo, como dice que todo está muy bien. Y Manuel Fermín aquí, responsablemente, desde que se inició el gobierno, dije, con ese equipo el presidente no va a ser un buen sector agropecuario. Pero ahí están los números. Pero más que los números, están todas estas cosas por hacer. Dice Faña en su carta que le envía al señor Ciprián que hay 150 tractores, oiga, 20 sembradoras de granos, 9 drones, camiones, camionetas, retroexcavadoras, gredas, bulldozers, camiones y montacargas, que el país no ve trabajar desde los gobiernos de Joaquín Balaguer. Pero habrá más, 250 bombas sumergibles con sus casetas para pozos que además dispondrían de 1000 paneles solares y accesorios. A eso habría que sumar la intención de colocar 250 sistemas de riego presurizados y accesorios, además de herramientas y equipos menores, palas y pico y cosas de eso. Todo lo anterior se complementaba con la perforación de pozos, se complementaría con la perforación de pozos tubulares, lagunas artificiales, caminos vecinales e interparcelarios, huertos escolares, familiares y carcelarios, emprendimientos hidropónicos y fincas en terrenos estatales. ¿Qué me dice esto? Señores, si ustedes anuncian que van a hacer eso es porque no se ha hecho lo que se tenía que hacer. Y entonces, todos esos números que cita Leonel Fernández y estas acciones que dice el director del programa Siembra que van a hacer, delatan lo que está pasando en el sector agropecuario, que la producción está en el suelo. Un crecimiento de 0.2% no es, eso no es ridículo que pase eso cuando en un sector que ha crecido hasta 10 y 11%.
en años anteriores. ¿Cómo es posible? Pero más. Es un sector agropecuario que está pasando por la situación más grave desde el punto de vista del índice de factores de productividad, que tiene el índice más bajo de América Latina y el Caribe. Yo creo que esas son cosas que es penoso uno tener que manifestarlo como técnico del sector agropecuario que soy yo. Pero hemos dicho nosotros, sin ser visionarios, que eran manos inhábiles. Y que se habían manos inhábiles y no habían planes, ni habían programas, y a la altura que estamos, a 2 años, no se ha iniciado un programa en el sector agropecuario. Entonces, ¿cómo va a estar el sector agropecuario en condiciones tan óptimas que el presidente se regocija hablando de ese bienestar que hay en el sector agropecuario? Y las cifras dicen que es todo lo contrario. Gracias por su atención. Nos vemos mañana en otra entrega de Al Final de la Tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche.